que busque, si trae su Biblia y gusta hacerlo, voy a iniciar esta conferencia en el libro del profeta Isaías, capítulo 32, versículo 17. Isaías 32, versículo 17. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. El texto dice así: y fruto de la justicia, la paz, la quietud y la confianza reinarán para siempre. Les recuerdo que la serie se llama ¿Cómo está tu matrimonio? Así se llama la serie. ¿Cómo está tu matrimonio? El nombre de esta conferencia es Con ausencia de armonía. Con ausencia de armonía. Le comento lo siguiente: el fundamento para que cada matrimonio conviva o cohabite en armonía es que cada cónyuge ponga en práctica las normas de justicia que Dios estableció. Lo repito, el fundamento o lo que origina o la base para que cada matrimonio conviva o cohabite en armonía es que cada cónyuge ponga en práctica las normas de justicia que Dios estableció. Para darme a entender mucho más, ¿qué es armonía? Armonía es afecto, es confianza y una buena relación. Eso es armonía. Afecto o cariño, confianza y buena relación. Créame, cuando en un matrimonio, cuando un esposo, una esposa practica todo lo que Dios ya puso, porque si de algo está llena la Escritura para un esposo, una esposa, es de normas de justicia o de equidad. Y cuando cada una de ellas se pone en práctica, es muy difícil que haya falta de armonía. Es muy difícil. Se llevan muy bien. Pero bueno, me voy a apoyar en un testimonio de un rey de Judá, importantísimo, para que tengamos una visión, todos los matrimonios estamos aquí, quienes nos escuchan, tengamos una visión clara de lo que Dios nos va a transmitir esta noche a todos los matrimonios. Busque conmigo, si gusta, el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 1 al 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 1 al 7. Sigo leyendo la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Dice el versículo 1: cuando el rey Abías murió, fue sepultado en Jerusalén, en la ciudad de David. Enseguida dice: su hijo Asá ocupó el trono de Judá. Y vea lo que dice enseguida: y hubo paz en la tierra durante los primeros 10 años de su reinado. ¿Qué hubo? Paz. En un matrimonio donde hay paz, hay armonía. Donde no hay armonía es porque no hay paz. Pero sigo leyendo. Versículo 2: pues Asá se preocupaba o se interesaba por obedecer al Señor su Dios. Es decir, un esposo, una esposa que le obedece al Señor su Dios, ahí hay paz y por consecuencia hay armonía. Sigo leyendo, verso 3: hizo demoler los altares paganos que estaban en los cerros y destruyó las piedras sagradas e hizo pedazos la vergonzosa imagen de la diosa Aserá. Verso 4: además demandó que toda la nación obedeciera los mandamientos del Señor, Dios de sus antepasados. Verso 5: eliminó también las imágenes del dios Sol que estaban en los cerros y los altares para el incienso que había en cada una de las ciudades de Judá. Y Dios dio paz a su reino. Verso 6: esto le permitió construir murallas alrededor de todas las ciudades de Judá. Verso 7: Asá les dijo a los de Judá: ahora es el tiempo oportuno para reconstruir esas ciudades y protegerlas con murallas, torres de vigilancia, puertas y barras, pues gozamos de paz. El Señor nos ha permitido seguir gozando de nuestra tierra y nos ha concedido tener paz con nuestros vecinos. Cuando todo esto se hace en un matrimonio, Dios le concede al esposo, Dios le concede a la esposa estar en paz. Pero luego dice el rey: por cuanto hemos sido obedientes a Él. Así pues, se lanzaron al cumplimiento de este proyecto con todo éxito. Si me fue siguiendo con cuidado, ¿cuál fue la clave o cuál es el fundamento para que en un matrimonio exista la armonía?
Si me fue siguiendo con cuidado. Ahí lo dejo pensando. Ahí lo dejo pensando. Y le sigo enseñando. Asa y todo Judá estaban en paz, tranquilos, en sosiego, en quietud, pero además estaban prosperando en los proyectos que estaban haciendo. Fíjense bien, de la paz, ¿qué viene? Prosperidad. De la paz viene prosperidad. En ocasiones ella o él, hablo del matrimonio, ¿verdad? En ocasiones ella o él tienen enfermedades. Hablo de enfermedades físicas, pero que fueron ocasionadas en ella o en él porque no hay armonía. No hay armonía. En un matrimonio donde no hay armonía, uno de los dos o los dos van a estar enfermos. Puede ser emocionalmente, puede ser espiritualmente y también físicamente. Y en un matrimonio donde no hay armonía, pues no hay prosperidad. No hay de ningún tipo. ¿Dónde Dios envía su bendición? Salmo 133, versículos 1 al 3. ¿Dónde Dios envía su bendición? Salmo 133, 1 al 3. Donde hay armonía. Donde el esposo, la esposa están en armonía. Ahí dice que Jehová envía su bendición y su salvación. Las matemáticas de Dios son bien sencillas, amados. Aquí nada más es dentro de las normas de justicia que Dios estableció para sus hijos, sus hijas, es ser humildes. Porque, dígame, ¿quién de nosotros es perfecto? La respuesta obvia es nadie. Pero cada uno en su imperfección necesita ir recibiendo, aceptando. Y entonces, cuando nosotros vamos adquiriendo por la fe las normas de justicia de Dios, las vamos estableciendo en nuestro corazón o donde está nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones. Y de esta manera es como se empieza a dar fruto o exhibir lo que Dios nos pide para que haya armonía. Le explico más de Asa y de Judá. Tanto Asa como el pueblo de Judá todos los días ponían por obra los mandamientos. Repito, tanto Asa como Judá todos los días ponían por obra los mandamientos del Señor. Cuando un esposo, una esposa pone por obra todos los días los mandamientos de Dios, ahí hay paz, ahí hay armonía, ahí hay. Y por hablar de algunas normas o reglas de equidad que Dios puso, por ejemplo, está el respeto. El respeto, cuando el esposo respeta a su esposa, ahí hay paz. Cuando la esposa respeta a su marido, ahí hay paz. Otra de las normas o reglas de equidad que Dios estableció es la humildad. Cuando el esposo es humilde, cuando la esposa es humilde, ahí hay paz. ¿Para qué sirve la humildad? Para no desatar contiendas. ¿Para qué sirve la humildad? Para someterse uno al otro. ¿En qué ayuda la humildad? Para que todo lo que deba hacer ella o él en el matrimonio lo hagamos de buena voluntad, sin que se nos recuerde, sin que se nos exija, sin que se nos pida nada, simplemente hacerlo. Su esposo es mecánico y de maquinaria pesada, pues yo tuve amigos así, ellos arreglaban trailers y todo ese tipo de vehículos muy grandes. Y este amigo, en ocasiones me tocaba verlo cómo iba rumbo a su casa cuando salía del taller. Parecía que él era la grasa. ¿Me dio a entender? Parecía que él era el bote de grasa, como iba. Solo los ojos se le miraban, pero las manos, el pelo, toda la ropa iba. El auto olía a grasa. Cuando me daba ray, que íbamos a las misiones, le decía, oye, si no tenía 100 pesos me hubieras dicho para que hubieras mandado a lavar el carro, mano. No, hombre, esto huele horrible a grasa. Lo cotorreaba, ¿no? Tenía mucha confianza con él. Entonces, imagínense que su señora, llegaba a él un asco. Pues es normal, había arreglado trailers, cajas de qué sé yo, un montón de cosas. Y que la señora no practicara la humildad. Por esas cosas tan simples a veces hay conflictos en el matrimonio. Entonces, lo que hacía pues Asa y el pueblo de Judá, era todos los días
practicaban todo lo que Dios había establecido como normas de justicia, y ahorita les explico más de ellos. Y de esta manera es como conseguían tener paz y todo lo que viene a continuación. Pero quiero aplicar esto con algo práctico, que es desgraciadamente en porcentajes muy altos en los matrimonios. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque es algo que traemos de cuando no éramos cristianos. Es algo que se nos pegó en el corazón y ya como hijos de Dios, hijas de Dios, lo seguimos haciendo. Pero yo espero que esta noche, si es su caso de usted, si es su caso de usted o quienes nos escuchan, tomen esta enseñanza y corten con esto, como hizo Asa. Me voy al caso en especial para ilustrar mucho mejor esta conferencia. En algunos matrimonios, uno o ambos, es decir, el esposo o la esposa, continúan dependiendo del consejo y de la aprobación de sus padres, o de sus hermanos, o de sus hermanas, o de sus amigos, para hacer o adquirir algo. Y esta actuación, sea del esposo o la esposa, ofende y humilla al cónyuge que no está siendo tomado en cuenta. Para hacerlo todavía más práctico, tienen que comprar, ¿qué les gusta? Una estufa, para no irnos más arriba. Y entonces le dice, mi vida, le dice a la esposa, voy a ir a preguntarle a mi mamá qué estufa es buena, qué marca, en dónde lo compro, si lo compro a crédito o de contado. Oiga, ¿cómo se siente la esposa? ¿Cómo se siente? Desplazada. O sea, la esposa dice, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Por hablar de algo así bien simple. Pero en ocasiones Dios les da un dinerito extra, quieren salir de vacaciones y entonces está la esposa y el esposo y le dice el marido, déjale pregunto a mis hermanos de la iglesia porque ellos han viajado mucho, a ver a dónde vamos. Y la señora dice, ¿y yo qué? O sea, estoy tocando así muy prácticas para darme en esta parte de la conferencia, ¿no? Pero pueden ser muchas cosas más, o ir con las amigas para pedir consejos, para pedir su aprobación, etcétera, etcétera. Hay mucha dependencia y repito, esto humilla, ofende del cónyuge. Entonces, si alguien que me está escuchando aquí o alguien que nos está escuchando por internet dice, no, pues sí, yo lo hago, pastor, o es él o es ella, y hasta ahorita me estoy dando cuenta que estoy ofendiendo a mi esposo o a mi esposa. Dios dejó esta norma de justicia, si gusta buscarlo. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dios dejó esta norma de justicia para que el esposo y la esposa ya no esté dependiendo ni del consejo del papá ni del consejo de la mamá o de los amigos o aún de los hijos ya mayores cuando tienen ingresos. Él dejó esta norma para el matrimonio. Génesis 2, 24. Leo la versión Nueva Biblia de las Américas. En esta versión dice, por tanto el hombre dejará, diga conmigo, dejará a su padre y a su madre y se unirá, diga conmigo, unirá a su mujer y serán una sola carne, diga, una sola carne. Aquí está la clave, para que ni el esposo vaya con el papá o la mamá o la esposa vaya con su papá o su mamá. ¿Cuál es la clave? Escríbalo, dejar o apartarse. Esta es la clave, o esto es lo que se tiene que hacer. Dejar o apartarse ¿de quién? Pues de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus amistades, tanto en lo intelectual, en lo físico, en lo emocional y en lo económico. Repito, ¿qué tiene que hacer un esposo que es así, que depende de sus padres, o una esposa? Dejar o apartarse de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus amistades, tanto en lo intelectual, lo racional, porque vaya a pedir consejo con ellos, tanto en lo físico, en lo emocional y económico. Porque hay esposas que ya se casan y en cuanto el esposo se va al trabajo, ella se va con su mamá o su papá. Malo, ese es un tache. Eso no se debe hacer. Y eso es de
meses, años. No, no, no. Eso no está bien. Entonces, aquí Dios dejó normas de justicia. Dijo, ya te casaste mujer, ya te casaste varón, deja a tu papá, deja a tu mamá, etcétera, etcétera. La Biblia no dice que no los sigas amando. La Biblia no dice que no sigas teniendo una relación con ellos. La Biblia no dice que sigas teniendo cuidado de tu papá y tu mamá, claro. Pero ya no tiene que ser algo así de continuo, continuo, continuo. Que llegue el esposo a su casa y qué bueno que lleve una copia de la llave de entrada a su casa, si no se queda en la calle porque su esposa no está. Y llega y un tiradero a la casa, el comedor sucio, el perro, el gato ahí tiró la leche, y va a la cocina ¿y esto qué es? Como 2 horas después que llegó el marido, llega la señora, ay, es que fui a ver a mi mamá. Repito, no, Dios no dice ya no vayas, pero te tienes que alejar. Lo más que puedas, te tienes que alejar. Pues ya están estas cosas, ¿no? Como para, hola mami, ¿cómo estás? Con este aparatito le hablo todos los días a mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer, dejar. ¿Qué es lo segundo? Unirse. Porque ahí dice, se unirá. ¿Qué quiere decir unirá? Adherirse o pegarse. Eso quiere decir se unirá. Adherirse o pegarse. Para sumar o manifestar apoyo. Adherirse o pegarse. ¿Para manifestar qué? Apoyo. ¿En qué le vas a apoyar a tu esposo o esposa? En este caso, en una opinión, en una decisión o en cualquier otra actividad. Entonces, esta es otra regla, regla de justicia que Dios dejó. El unirse, el estar adheridos, el estar pegados para sumarse o manifestarse como apoyo a él o a ella en una opinión, en una decisión, en cualquier otra cosa. Y aquí viene otra norma de justicia que necesitamos ponerlo en práctica, esposos, esposas. Dice aquí este mismo versículo 2:24 que serán una sola carne. Una sola carne quiere decir una sola persona. Una sola persona. ¿Qué quiere decir una sola persona? Quiere decir que deben permanecer en unidad. Eso quiere decir una sola persona, que deben permanecer en unidad en todos los aspectos de la vida. Repito, ser una sola persona indica o quiere decir permanecer en unidad en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, juntos tienen que decidir la educación de sus hijos o hijas. Juntos tienen que decidir la educación de sus hijos o hijas. Juntos tienen que determinar su profesión de fe en Dios. Su profesión de fe en Dios. Se supone que son cristianos ambos. Juntos tienen que definirse en su manera de comportarse. Juntos tienen que trabajar en su relación con sus suegros de ambos, o con su relación con su familia, o con cualquier semejante. Juntos tienen que determinar cuando tengan poder para adquirir bienes. Juntos tienen que decidir en todo lo que ofrece toda la gama de entretenimiento. Tienen que decidir juntos dónde será ese tiempo de entretenimiento. Y todas las demás cosas que están relacionadas con el matrimonio deben tomar la decisión juntos, no por separado. Tienen que trabajar en unidad, porque es bien común cuando los hijos van creciendo. ¿Qué hace desde el niño, la niña hasta el adolescente que es bien colmilludo? ¿Qué hace? ¿Va con el blandito o la blandita? ¿Va con el que le abre la cartera o con el que le concede todo? Así no es. Tienen que trabajar juntos y tienen que tomar decisiones juntos, porque el niño, el adolescente va con su mamá. Mami, ¿me das un peso para un chicle? No tengo. Ah, dicen, ya sé con quién voy. Papá, ¿me das un peso? Hasta 2, hijo, cómprate 2 de una vez.
No, tienen que, todo eso lo tienen que platicar. Puse ese ejemplo, pero hay muchas cosas más. Entonces, cuando un matrimonio pone por obra estas normas, reglas de justicia que Dios estableció para el matrimonio, entonces, ¿qué se consigue cuando están trabajando juntos, cuando están decidiendo juntos, cuando se suman en apoyo uno al otro? ¿Qué está sucediendo ahí? Que en ese matrimonio habrá armonía. ¿Por qué? Porque para cualquier opinión, para cualquier decisión, para cualquier propuesta en la relación matrimonial, ambos van a estar aportando ideas, ambos van a estar aportando opiniones, entre los dos van a tomar decisiones, con la guía y ayuda de Dios, por supuesto. El matrimonio en armonía es él y ella y Dios. Él y ella y Dios. Entonces, cuando toman decisiones así, cuando deciden así, cuando trabajan así, es cuando ese matrimonio está en paz, ese matrimonio está en armonía. Y cuando en alguna ocasión ese matrimonio, la esposa, no encuentra una solución en un asunto, ¿qué hacen ambos? Pues buscan una persona de buen juicio, una persona capacitada, competente, para que los oriente de acuerdo a su decisión. Hay veces que ya Dios bendice al matrimonio con un dinerito y dice, vamos a construir una casa. Y contratan al albañil que no sabe ni lo O por lo redondo, ¿no? Y dicen, oiga, don Pancho, fíjese que queremos construir una casa, ¿nos puede decir cómo? No, hombre, él llega y dice, ¿de qué medida quieren los cuartos? Y él ni siquiera se fija si el baño queda atrás y todo el aroma llega a tu recámara. ¿Me estoy explicando? Él no se fija si tu recámara donde vas a dormir parece una prisión ahí, 4 paredes, nada más una puerta, y con el calorón que hace aquí, o en otras ciudades te estás asando ya que está el cuarto, bueno, hacen unas cosas horribles. Entonces, si Dios te da un dinero, ¿qué tienen que hacer los dos? Pues buscar a alguien que sabe del asunto. Por lo menos alguien capacitado en el asunto. Lo ideal es un arquitecto, ¿no? Para que trace bien, para que tu casa quede bien, para que todo salga bien. Estoy hablando de las cosas materiales, pero igual son las espirituales. Oye, fíjate que en esta edición, no sé, en este asunto espiritual, y ella dice, no, pues yo tampoco. Bueno, ahí se tiene que buscar gente competente, gente de buen juicio. Cuando a mí se me traba la carreta en lo espiritual, ¿a quién cree que consulto? ¿A uno que acaba de nacer de nuevo? ¿O uno que tiene años pero nunca lee la Biblia? Yo inmediatamente, principalmente hablo a mis pastores. Sé que si yo estoy ocupado, ellos están mega ocupados. Entonces yo les escribo, me dices a qué horas te puedo marcar, ¿no? Necesito una consulta. Y ya ves que hasta el otro día, a los 2 días me dicen, ahora sí, márcame. Y ya hablo con ellos. Para todo hay solución, pero tenemos que hacerlo así, en pareja, porque esta es la regla. Entonces, cuando un esposo, una esposa camina, como les vengo enseñando, de acuerdo a este texto que Dios nos lo dejó, que también están en los evangelios, lo vuelvo a decir, en este matrimonio hay armonía. En este matrimonio hay afecto, hay confianza, hay buena correspondencia o hay buena relación. Entonces, yo les animo, matrimonios, pongan atención al siguiente consejo. En su matrimonio, eviten al máximo que hayan fisuras o grietas. Eso es muy importante para que se mantengan en armonía. Eviten al máximo que hayan fisuras o grietas. ¿Qué son las fisuras o grietas? Pues maneras de hablar, actitudes, cosas que tú o yo podemos hacer. ¿Y esto qué hace con el matrimonio? Crea grietas o pequeñas aberturas. ¿Y eso qué? No permite que haya armonía. Entonces no permitamos que haya este tipo de fisuras o grietas en nuestro matrimonio. En cuanto las detectemos, el esposo o la esposa, pues hay que trabajar en ello. Si mi esposa me dice, oye, estás levantando mucho la voz,
¿Qué estoy provocando ahí? Una fisura. O tu esposo te dice a ti, esposa, oye, llego de trabajar a X hora y ya son muchas veces, no está la comida. ¿Qué está provocando ahí la esposa? Una grieta. ¿Qué tiene que hacer ella? Pues ya sabe, si su esposo llega a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, ya están ahí los frijoles ya hirviendo. Y cualquier otra cosa, puede ser cosas naturales, pueden ser cosas espirituales, pero también, por favor, esposos, esposas, eviten al máximo las interferencias. ¿Qué es la interferencia? Pueden ser cosas o pueden ser personas que se inmiscuyen en su relación matrimonial o que quieren tomar parte en su relación matrimonial. Y me adelanto, si en su matrimonio hay cosas, hay personas que se están inmiscuyendo en su matrimonio, este es mi consejo, pero yo lo respeto a usted, elimínelo. No tiene que haber nadie inmiscuyéndose en su matrimonio, nadie. Yo digo esto con mucho respeto, lo que voy a decir ahorita, pero cuando yo recién me casé con mi esposita, ya hace 32 años, este consejo me dio mi mamá. Arturo, a tu esposo no le vais a dar así, no le vais a soltar el billete así nada más. La traes limitadita para todo. Me lo dijo mi mamá. ¿Usted cree que yo lo puse en práctica? Nanay. No. A mí, como Dios me dice en la Biblia, así. Aunque yo no me quede ni con un peso para mi paleta de Tuxi Pop, órale. Lo que ella ocupa, órale. No me interesa. Cuando inició el año, creo, me dieron un dinero extra por ahí. Y mi esposa tuvo necesidad. Y ese dinero me lo dieron para mí, para que yo me comprara cosas. Pero mi esposa tenía necesidad. ¿Yo qué hice? Ten mi vida. Por poner un ejemplo práctico, ¿no? Pero igual, en cuestiones no solamente de dinero, también en cuestiones espirituales, en cuestiones emocionales, necesitamos matrimonios evitar todo esto. De la misma manera, por lo que ya dije anteriormente, de que hablé de que hay esposos, esposas que van con papá, mamá, familiares, etcétera, etcétera, para hacer algo, decidir algo, de la misma manera que se da la desarmonía material, en lo que ya mencioné, también se da en la escasez económica. De hecho, uno de los causantes de más divorcios, ¿sabe qué es? La escasez económica. Es uno de los causantes que más genera divorcios. Porque cuando se casan, entrecomillado, como que empieza la cosa más o menos. Pero a todos nos llegan las pruebas, a todos. Y algunos disciplinas por no estar poniendo por obra la palabra de Dios. Hay gente que me dice, oiga, ¿cómo sé cuándo es una prueba? ¿Cómo sé cuándo es una disciplina? Bien sencillo. Cuando es una prueba por hablar de dinero, por hablar de cosas materiales, por hablar de pagar la renta, etcétera, etcétera, y llega la escasez, ¿cómo es la prueba? Que Dios te va a estar proveyendo por otros medios, pero tú no tienes ingreso por medio de tu trabajo, de tu profesión, de tu negocio, no tienes, pero Dios te está proveyendo por otros medios. Entonces, ¿qué onda con la prueba? Bien sencillo, Dios quiere que dependas de Él. Dios quiere que descanses en Él. Dios quiere que estés seguro en Él. ¿Cuándo es una disciplina? Pues cuando no llegan los cuervos con la comida. Dije cuervos por el profeta Elías. ¿Me doy a entender? Cuando no te llega pero ni, ¿no? Entonces sí es disciplina. Y ahí ya ni preguntas, solo investígate. ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces corrígete y Dios te bendice. Pero repito, algo que causa mucha desarmonía en un matrimonio es la escasez económica. Atienda esto, por favor. Todos los matrimonios, todos, vamos a experimentar escasez económica. ¿Cuántos ya lo experimentaron? Todos vamos a experimentar escasez económica. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este aspecto? Bien sencillo.
Examinarnos, esposos, esposas, si estamos practicando equidad hacia Dios, hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos. Repito, ¿por qué hay escasez económica? Generalmente es por esto. Tienes que examinarte como yo, si estoy practicando equidad hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Si yo no estoy respetando a mi esposa, si yo le estoy faltando el respeto a mi señora, ¿qué cree que va a hacer Dios conmigo? Ahorita le voy a leer textos. Pues me va a disciplinar, me va a cerrar la llave para que yo me enmiende. ¿Qué es falta de equidad a Dios? Bueno, que Él tiene que estar en primer lugar, Él debe estar en primer lugar. Eso es equidad hacia Dios. Él debe estar en primer lugar en todo. Pero te leo un texto contundente que habla de ello. San Mateo capítulo 6, verso 33. San Mateo capítulo 6, verso 33. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Dice, lo más importante es que primero, ¿qué es primero? Antes de todo, eso es primero. Lo más importante es que primero o antes de todo, dice, busquen el reino de Dios. ¿Qué es el reino? El territorio donde Dios gobierna. El territorio donde Dios dispensa sus favores. Ese es el reino. Y después de ello, dice, hagan lo que es justo, practiquen lo que es equitativo. Enseguida viene la promesa, así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. ¿Qué es todo? No va a hacer falta nada, nada. Entonces, la falta de dinero en un matrimonio, porque estamos hablando de eso aquí, que es lo que ocasiona muchos hasta divorcios en muchos matrimonios, la falta de dinero en un matrimonio es uno de los causantes, a veces en el esposo, a veces en la esposa, de desilusión, de frustración, de desánimo. Dice, uy, cuando nos casamos estábamos bien y ahora yo no sé qué pasó. No sé si seguir con este hombre, no sé si seguir con esta mujer. Y ahí están desanimados, desilusionados, frustrados. Aquí es donde tenemos que checar el corazón. A ver, ¿me casé con él por dinero? ¿Me casé con ella por estar bien económicamente? Ahí debemos que checar el corazón. Por eso repito, muchas veces la escasez económica es una prueba, es un examen. Hay mujeres que se casan con el varón porque cuando está soltero económicamente lo ven bien, económicamente lo ven solvente. Lo que no saben ellas es que va a venir la prueba, porque ahí es donde salta, ¿no? Pero bueno, pueden ser muchas cosas más. Entonces, la falta de dinero en un matrimonio es uno de los causantes de desilusión, frustración, desánimo, sea en un cónyuge o en ambos. Y esto no permite que la relación esté en paz. Y por supuesto, ahí no hay armonía. Entonces, cuando el matrimonio pasa por estas experiencias, lo que tenemos que hacer es voltear los ojos hacia adentro y ver qué estoy haciendo mal. Si Dios no está en primer lugar, entonces ese es el asunto. Si Dios no está en primer lugar, ese es el problema. ¿Por qué? Porque Dios dice, no, espérame, aunque no fuera tu Dios, me tienes que honrar. Aunque no me des lo que según tú me das, perdón, aunque no te dé lo que tú esperas de mí, tú me tienes que honrar, yo soy Dios. Entonces tenemos que examinarnos en qué no estamos honrando a Dios. Y después, entre los cónyuges, estoy faltándole el respeto, no soy responsable con lo que debo hacer. En la relación matrimonial hay muchas cosas, muchas. Hay casos donde un día me enteré, cuando yo estaba estudiando en la escuela bíblica, que el esposo le condicionaba la relación íntima a su esposa. Fíjese, el marido le condicionaba la relación íntima a su esposa. Y el que nos estaba dando la clase en ese entonces era un costarricense así, de piel morena, negra pues. Y como ahí estaba el matrimonio ese recibiendo clases, él le dijo, ¿y cómo le haces? Así le dijo él, porque yo no puedo hacer eso con mi mujer.
Y porque ahí estaba el matrimonio recibiendo clases en la escuela bíblica, pero generalmente se da en la mujer hacia el hombre. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, pues Dios corta la bendición hasta que se arreglen. Pero para los varones, Dios nos dejó esta cita. En Primera de Pedro 3:7, leo la palabra de Dios para todos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, porque les dije que les iba a dar algunos textos. Dice Primera de Pedro 3:7, palabra de Dios para todos. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa. Fíjense, deben saber vivir con su esposa, o convivir, o cohabitar. Dice, y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes en lo físico, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Entonces, este texto está dirigido a nosotros los esposos, pero al igual hay textos dirigidos hacia las esposas. Cuando un cónyuge, el otro cónyuge no están caminando en la voluntad de Dios, entonces en ese momento generalmente ¿qué es lo que viene o qué es lo que se manifiesta en un hogar, en una familia? Escasez económica, por lo regular. Y eso lo debemos cuidar muy bien. No por la escasez económica, no, eso que quede en tercer lugar. No, por estar honrando a Dios. Pero repito, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo de la escasez económica? Porque generalmente es lo que causa desarmonía, o la falta de armonía, o la falta de afecto. No hay dinero, primero me sonreía ella, ahora me ve con una cara así de fuchi, ¿no? O viceversa. Hay muchas manifestaciones en un matrimonio, tanto de él o de ella, cuando existen estas cosas. Continúo enseñando. Hay muchas actuaciones de quienes estamos unidos en matrimonio de la naturaleza caída. Repito, hay muchas actuaciones de quienes estamos unidos en matrimonio de la naturaleza humana que provocan la ausencia de armonía, como por ejemplo los celos. Cuando ella es celosa, pregunto, ¿hay armonía ahí? ¿Ve qué horas son? Saliste hace 15 minutos, ¿por qué no habías llegado? Su trabajo está en la barca y vive en Ocotlán. Oye, por más que agarré el Concorde, no llegó. Dejó tirando humo ahí en el aeropuerto de Ocotlán para que llegue hacia mi casa, ¿no? La ira, las contiendas, la división, las envidias, la imposición de ideas, y otras muchas cosas más, o el egoísmo, la irresponsabilidad. Esto y otras actitudes de la naturaleza del hombre natural que causan en un matrimonio desarmonía. Desarmonía. Llega tu esposo y te dice, ¿cómo estás mi vida? ¿Cómo está y de qué? Ay. Bueno, mejor así lo dejamos. Sírveme mi sopa Maruchan con mi Coca-Cola y ahí muere, para llevarla en paz. Repito, esposos, esposas, son muchas cosas y yo confío en Dios, que Él es el que me da las enseñanzas para mí, para ustedes, que Dios nos esté ministrando esta noche, porque la intención de estar aquí, amados, amadas, es para sacar esto. Voy a retomar a Asa, para que lo tomemos como ejemplo, que hizo Asa para que hubiera armonía entre ellos. Aquí Dios nos está hablando a ti y a mí, pero en unos minutos más regreso al rey Asa. Entonces, continuando con la enseñanza, si algún matrimonio que está en este auditorio, o lo repito nuevamente, nos está escuchando por internet y se está familiarizando, identificando con este mensaje de Dios, si así está su matrimonio, pero él dice, no, pero es que ya no quiero estas actitudes, ya no quiero esto de mi naturaleza caída, como ser celosa o celoso, o estar provocando pleitos, o división, o envidia, etcétera, o imponiendo mis ideas, etcétera, etcétera. Ya no quiero esto. Qué bueno, te felicito.
Todos los matrimonios tenemos algo de estas actitudes que no son de las normas, reglas de equidad de Dios. Todos tenemos alguna de estas cosas. Te felicito si esta es tu decisión. Y si se están diciendo, ¿qué necesito hacer, hermano? ¿Qué necesito hacer, Arturo? Bien sencillo, lo que hizo Asa y Judá. De acuerdo a 2 de Crónicas 14:2, ellos se sometieron a las ordenanzas de Dios. De acuerdo a 2 de Crónicas 14:2, ellos se sometieron a las ordenanzas de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Bien sencillo. ¿Qué dice los versículos 3 y 5 de 2 de Crónicas 14? ¿Qué dice el verso 3? Sigo leyendo la versión Nueva Biblia Viva. Dice, hizo demoler los altares paganos que estaban en los cerros y destruyó las piedras sagradas e hizo pedazos la vergonzosa imagen de la diosa de Acera. Versículo 5, eliminó también las imágenes del dios Sol que estaban en los cerros y los altares para el incienso que había en cada una de las ciudades de Judá, y Dios dio paz a su reino. ¿Qué hizo Asa? ¿Qué hizo Judá? Diga conmigo, despedazaron y arrojaron ¿qué? Todos los ídolos, todas las imágenes, porque en ellos estaba sometida su voluntad. Tu esposa, tu esposo, ¿qué tienes que hacer? Si estos rasgos que mencioné ahorita, la contienda, la división, la envidia, la imposición de ideas, el egoísmo, los celos, o estar con tu mamá, con tu papá, preguntando, etcétera, etcétera, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que Asa, lo mismo que Judá. ¿Qué? Deshacerte, despedazar y arrojar de tu corazón todo lo que te tiene cautivo o cautiva, donde estás sometida a tu voluntad. Eso es todo. No hay más que hacer. Eso es todo. Minutos antes, cuando entré a esta conferencia, le dije a usted, y es para mí también con respeto y cariño, todos los hombres, todas las mujeres que nos casamos, aún en Cristo, traemos patrones de conducta, traemos modelos de conducta de nuestra vida anterior. Todos, como vimos que actuaba papá, mamá, hasta otros que ni eran mi papá ni mi mamá. Entonces tenemos que echar para afuera todo esto. Y es como esto empieza a provocar en un esposo, en una esposa, que cambie su manera de actuar, cambie su manera de ser. Entonces este es mi consejo para ti, esposa, si te estás identificando con el mensaje, por favor examínate, como lo hago yo. ¿Qué hay dentro de tu voluntad, dentro de tus pensamientos, dentro de tus emociones? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué argumentos tienes? ¿Qué patrones de actuar tienes de tu pasada manera de vivir? Y te animo con cariño, con respeto, esposo, esposa, respetando tu libre albedrío, porque tú tienes que decidir, pero te animo a que derribes, a que destruyas, a que expulses de tu corazón todo lo que hasta el día de hoy está deteriorando tu matrimonio. Que lo saques, todo lo que está deteriorando tu matrimonio, todo. ¿Qué vas a cosechar? ¿Qué vamos a cosechar? En cuanto salga eso, por fuerza, tiene que venir todas las reglas y normas de justicia de Dios, por fuerza. Porque si dejamos algo es para adquirir otra cosa, ¿no? Usted tiene un auto y dice, lo voy a vender para comprarme algo mejor, ¿o no? Tengo un auto, pero ocupo una pick-up, por poner un ejemplo así. Vende su carrito, 2-3 meses, se lo compran, pero con ese dinero, ¿qué hace? Compra la pick-up. Exactamente la misma operación en el cristianismo, en lo espiritual. Hecho para afuera todo, pero tiene que entrar lo nuevo. Entonces, lo que le vengo aconsejando y respetando su libre albedrío, esposos, esposas, es lo que hizo Judá, de acuerdo a los versículos 3 y 5. En cuanto a Asa, lo nombraron el rey, el gobernante de Judá. En cuanto a Asa, le entregaron el poder. Escucha lo que hizo Asa. No perdió el tiempo.
De inmediato Asa destruyó, hizo pedazos toda imagen, todo ídolo, todo altar, al lugar donde se hacían los ritos religiosos, sacrificios a los dioses falsos. Todo de inmediato, no perdió el tiempo. Amados, amadas, no perdamos el tiempo. Si Dios nos está dando la receta esta noche, pues a trabajar de inmediato, a detectar, a ponerse a trabajar ahí en casita, llegando después de esta reunión, o quienes nos están viendo, escuchando por internet, terminando, es mi consejo, hagan esto, agarren una hoja de papel o en su teléfono, en su iPad, ahí digan, ay, no, pues yo aquí, no, pues yo allá, yo esto y aquello, necesito sacar esto. Y con la gracia de Dios decirle, Señor, ayúdame. Porque Asa y Judá solamente derribaron, destruyeron ídolos, etcétera, etcétera. No, dice 2 de Crónicas 14, verso 4. 2 de Crónicas, capítulo 14, verso 4. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice, además, demandó que toda la nación que hiciera, obedeciera los mandamientos del Señor, Dios de sus antepasados. Entonces, ¿qué hizo Asa? Asa animó al pueblo de Judá que se sometiera, que se subordinara a los mandamientos de Dios. ¿Y esto qué implicaba? Exaltarle a Él, adorarle solo a Él, poner toda su confianza solo en Él y buscar todos los días el consejo, la dirección y el favor de Dios para ellos. ¿Qué tienes que hacer, esposo? ¿Qué tienes que hacer, esposa? Lo mismo. Someterte a todo lo que no te habías sometido antes de los mandamientos de Dios. Exaltarle solo a Él, adorarle solo a Él, poner tu confianza solo en Él, buscar el consejo de Él, la dirección y el favor de Él. ¿Y qué sucedió? De acuerdo a la Escritura, a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo B, ¿qué sucedió con Asa? ¿Qué sucedió con Judá? Dice ahí, 2 de Crónicas 14, 7, la parte B, versículo, Nueva Biblia Viva, dice que por haber buscado o frecuentado a Dios, Dios les dio paz por todas partes. Repito, por haber buscado o frecuentado a Dios, Dios les dio paz por todas partes. ¿Qué sucede contigo, esposa? ¿Qué sucede contigo, esposo? Si buscas o frecuentas a Dios, tendrás paz en tu mente, tendrás paz en todo tu ser, tendrás paz espiritual, tendrás paz emocional. ¿Sabías que las mejores decisiones se toman estando en paz? Las mejores decisiones se toman cuando estamos en paz y no acalorados. Faltó esto, aquello, quiero el divorcio. ¿De dónde salió eso? Porque estabas, no, sí. En cambio, en paz dices, no, ¿cómo? No, bellísima mujer, que tiene sus fallas, pues yo tengo más, dice uno. No, a seguirle. Atiende esta verdad. La paz es un regalo que solo Dios da. Nadie más. La paz es un regalo que solo Dios da. Y esto lo recibe todo matrimonio. Esto lo recibe todo matrimonio después que reforma su corazón. Repito, la paz es un regalo que solo Dios da. Y esto lo recibe todo matrimonio después que reforma su corazón. La palabra paz del vocablo hebreo nuak, N-U-A-K-J, N-U-A-K-J, su significado es descanso, pero también significa detener o suspender todo lo que altera la tranquilidad. Detener o suspender todo lo que altera la tranquilidad. La Biblia dice que en el tiempo en que gobernó Asa a Judá, ya no hubo más guerras con sus vecinos. Repito,
La Biblia dice que en el tiempo que gobernó Asa, a Judá, ya no hubo más guerras con sus vecinos. Voltea a ver al que tiene a un lado y dígale: hola vecino. ¿Le llegó la revelación? Cuando nuestro corazón es reformado con nuestro vecino, que es nuestra esposa, esposo, hay paz. Y por estar en paz, estamos en armonía. Ya nada altera nuestra relación. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque las normas de justicia las estamos poniendo por obra. Ya no hay impaciencia, ya no hay reproches, ya no hay reclamos, nada, nada. El varón, la mujer que pone en práctica las reglas de justicia dice: pues ¿qué me gano con decirle, le faltó sal a la comida? ¿Qué me gano con decirle, ay, la tortilla toda quemada? ¿Qué? ¿Me estoy explicando? Cuando ya estamos con las normas de justicia, estoy hablando de cuestiones que se dan a diario, pero hay muchas cosas más. En fin, concluyo con lo siguiente, concluyo con lo que inicié, Isaías 32, 17. Isaías 32, 17 dice que el fruto de la justicia o la obra de la equidad es paz. Repito, Isaías 32, 17 dice que el fruto de la justicia o la obra de la equidad es paz. O buenas relaciones en nuestro matrimonio. Repito, para quienes están escribiendo, el fruto de la justicia o la obra de la equidad es paz. O buenas relaciones en nuestro matrimonio. ¿Cuántos queremos esto? Créeme, yo lucho por esto, para estar en paz con mi amada esposa todos los días, porque yo sé, de la paz viene la armonía. Oramos, si gusta, así como está sentado, sentada, y si gusta ponerse de pie también. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias, por el cuidado que tienes de mi matrimonio, si gusta decirle así. Gracias por el cuidado que tienes de mi esposita, de mi esposito, de mi matrimonio. Gracias, porque esta noche nos convocaste, nos trajiste aquí, Señor, a este lugar, y solo con un propósito: enseñarnos, instruirnos, para mostrarnos claramente que en un matrimonio debe haber armonía, y cuando no hay armonía tiene sus causas. Nos hablaste de varias cosas, Señor, de todo lo que me hablaste a mí, de todo lo que me enseñaste a mí. Señor, yo te pido tu gracia. Si aquí hay esposos, esposas, o quienes nos están escuchando por internet, si hay esposas que hasta el día de hoy pues no habían sido equitativos, no habían practicado la equidad o la justicia con su cónyuge, pues este es el mejor momento para decirle: Señor, por favor, ayúdame a poner por obra tus mandamientos. Pues ahí está la equidad, el respeto, la humildad, la comprensión, el estar dispuesta a no pedir lo mío, aunque así fuese justo, a esperar a que mi cónyuge dé ese fruto, Señor. Y hay muchas cosas que tú has establecido, o muchos mandamientos, o muchas reglas o normas que has establecido en las Escrituras, Señor, para que yo viva en justicia. Y si usted quiere no solamente oír esta enseñanza, sino vivirla, dígale: Dios mío, ayúdame. Ayúdame en el nombre de mi Señor Jesucristo, porque yo quiero ser un esposo, quiero ser una esposa que en mi matrimonio muestre equidad. Gracias, Señor. Gracias por lo que me enseñaste, y gracias, Señor, por tu ayuda. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén.